Bueno, pues primero que nada, darle la bienvenida al doctor Adrián García Canales. Me da mucho gusto presentarlo el día de hoy. Sí, varias situaciones. El contexto es el doctor Adrián, como todos lo sabemos y los que lo conocemos, hizo pediatría, terapia intensiva y posteriormente la especialidad de cardiología y posteriormente se hizo especialista en cardiología del deporte y rehabilitación cardíaca. Adrián nuevamente está de regreso a la Ciudad de México y bueno, pues le pedí que hablara acerca de este tema que es sumamente importante. Primero, evidentemente, para todos los presentes. Segundo, a todos los que nos gusta el tema del deporte. Y bueno, pues él nos va a hablar más acerca de este tema que seguramente va a ser muy, muy interesante. Por ahí veo a varios atletas de alto rendimiento, ¿no? Como nosotros, que están por aquí. Fabián, me da mucho gusto tenerte por aquí, amigo. Y bueno, pues te cedo la palabra, Adrián. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Journal y bienvenido otra vez a la Ciudad de México. Vale, pues muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Charlie. Y pues bueno, es para mí un gusto estar nuevamente por aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que particularmente me gusta bastante y que creo que está un poco olvidado en el mundo médico. Y bueno, espero que podamos obtener datos importantes de esta plática. Vamos a hablar un poco de salud cardiometabólica, específicamente en el personal de salud. Y bueno, esta es una gráfica, ¿sí? De la Organización Mundial de la Salud y retrata más o menos cómo se han presentado los niveles de obesidad desde 1975 hasta 2022, que es la última publicación que ellos tienen, y cómo ha evolucionado. Entonces ellos dicen que las cifras de obesidad y sobrepeso han aumentado drásticamente, prácticamente de un 15 a un 43% en los últimos, pues, 20 pues 50 años prácticamente. O sea, de tener una tasa de obesidad del 15%, actualmente estamos en el 43% y parece que eso no tiene pues no se ha detenido, prácticamente sigue en aumento, ¿no? Y esta es la tasa de mortalidad por enfermedad cardíaca en México, según el INEGI del 2015 a la fecha. Entonces, igual, la mortalidad prácticamente por enfermedad cardiovascular, ¿sí? Es tasa por cada 100.000 habitantes. En el 2015 teníamos una tasa de 80, entre 70 y 80 defunciones por cada 100.000 habitantes por enfermedad cardíaca. Actualmente estamos en 148. Hubo un repunte ahí en el 2020, desde el 2021 a 2022 debido a la pandemia de COVID-19. Pero, pues si seguimos la línea diagonal, pues la mortalidad también por enfermedad cardiovascular ha aumentado. Tenemos cada vez medicamentos más adecuados para el control de la dislipidemia, mejores antihipertensivos, mejores terapias para la enfermedad coronaria isquémica, pero al parecer la mortalidad sigue en aumento. Entonces, ¿y qué hay respecto a la población médica? Pues la verdad es que no hay mucha estadística respecto a esto, ni muchas publicaciones. Encontré por ahí un artículo de turco, en el cual ellos evaluaron a 240 médicos, ¿sí? 254% mujeres, 46% hombres, de los cuales el 53% tenían obesidad o sobrepeso. Pero eso no era como lo más importante, ¿sí? Sino en cuanto al nivel de actividad física, el 54% reportaban un nivel de actividad física bajo, ¿sí? Y hubo ahí algunos factores de riesgo. Por ejemplo, el principal factor de riesgo, ¿sí? Para obesidad era dormir menos de 6 horas. O sea, dormir menos de 6 horas aumentaba el riesgo 4.9 veces más en relación a los pacientes que tenían un hábito de sueño más saludable, ¿sí? Los que tenían una práctica privada, 3.3, ¿sí? Y el antecedente de obesidad en la familia, ser de sexo masculino y tener una familia nuclear.
casi la mitad de los médicos, el 49,5, tenían un marcador objetivo de resistencia a la insulina, o sea, un OMA y R elevado, sí, el 24% tenían una glucosa basal anómala. Y pues los factores de riesgo principalmente era que hacían poco ejercicio, tenían una dieta pobre o una dieta no saludable y un IMC elevado. Los médicos de mayor jerarquía, o sea, los jefes de servicio, mostraron un mayor riesgo, posiblemente porque pues, estos tenían una carga de trabajo, un estilo de vida asociado pues más irregular, por así decirlo. ¿Y qué hay en cuanto a la epidemia y la enfermedad arterial coronaria? Pues prácticamente más del 50% de los pacientes con enfermedad coronaria isquémica, o sea, de los pacientes que se infartan, ¿sí? No tienen una dislipidemia clásica, ¿sí? Ni muestran marcadores típicos de inflamación. O sea, un marcador que actualmente hemos estado pues evaluando es el nivel de proteína C reactiva y evaluamos como un nivel de corte de 3. Un paciente que tiene niveles de PCR más de 3 y factores de riesgo cardiovascular, pues es un paciente que eventualmente se infartará, ¿no? Y curiosamente tenemos más estadísticas de esto de Medio Oriente y Asia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la India el 46% de los pacientes que se infartan tienen dislipidemia, en Pakistán el 75%, en Arabia Saudita el 58%, igual que en Nepal y Asia Central el 85%. Entonces, no siempre los pacientes que tienen enfermedad isquémica coronaria tienen dislipidemia. Habitualmente estos pueden tener, no siempre la dislipidemia está presente al momento de tener la enfermedad isquémica coronaria. Si se me trabó esto, no sé cómo, ya no supe cómo avanzar. Entonces, aquí nace una pregunta. Si tendríamos que ser más rigurosos en el control de factores de riesgo cardiovascular, debido a que la mortalidad no ha disminuido en la enfermedad isquémica coronaria, ¿sí? Ni en la enfermedad cardiovascular en general, en todas sus vertientes. Entonces, tal vez estamos siendo un poco liberales en cuanto a los factores de riesgo y tendremos que ser más rigurosos. La verdad es que es una pregunta que se ha planteado prácticamente en todos los eventos de cirugía, bueno, de insuficiencia cardíaca o de factores de riesgo cardiovascular respecto a la prevención de muerte por estas causas. Entonces, actualmente es algo que se está estudiando mucho, que sería el síndrome cardiovascular renal y metabólico, donde el marcador o el gatillo inicial, ¿sí? Es el tejido adiposo disfuncional, es decir, la ganancia de peso, ¿sí? Y de estos, la obesidad central, ¿sí? O la obesidad visceral. Entonces, la presencia de un tejido adiposo disfuncional, ¿sí? Provoca liberación de marcadores inflamatorios, principalmente adipoquinas, ¿sí? Que van a provocar pues, la cascada de la inflamación o de la marcha del síndrome cardiovascular renal y metabólico, principalmente hígado graso, ¿sí? Esto va a provocar inflamación, estrés oxidativo, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome metabólico, aterosclerosis, que va a provocar una remodelación miocárdica con fibrosis y disfunción miocárdica, ¿sí? Y pues disfunción renal. Esto principalmente por activación neurohumoral y por liberación de marcadores y citoquinas proinflamatorias que provienen del tejido adiposo disfuncional. Y entonces existe un perfil de obesidad. Tenemos el obeso clínicamente o obesidad metabólicamente saludable, en la que principalmente el paciente tiene pues un depósito de grasa subcutánea, y el paciente con obesidad metabólicamente no saludable, en el cual el depósito de grasa es meramente visceral, y este se asocia pues con todos los factores de riesgo cardiovascular que hemos mencionado. Entonces, la obesidad visceral abdominal
Y riesgo metabólico está muy bien descrito y hay una relación estadísticamente ya probada de que la obesidad visceral pues va a ocasionar o va a ser el disparador de la cascada del síndrome cardiovascular renal y metabólico. Entonces, va a provocar disfunción endotelial con activación de todos los sistemas, sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema nervioso simpático, activación de la inflamación con liberación de especies reactivas de oxígeno. Y esto va a traer como consecuencia pues una activación endotelial con aumento de las resistencias vasculares periféricas que va a ocasionar pues hipertensión. ¿Sí? El depósito de grasa en el páncreas y en el músculo va a ocasionar una resistencia ya sea central o periférica a la insulina, igual en activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una disminución en la señalización metabólica a la insulina y por lo tanto, pues una deficiencia en el transporte y la utilización de glucosa, lo que va a traer como consecuencia, pues, diabetes, ¿no? Y a nivel cardíaco, pues va a producir una hipertrofia miocítica, fibrosis intersticial y perivascular, ¿sí? Con aumento en el grosor de las paredes del ventrículo y depósitos de, pues, de partículas heterogénicas en las coronarias, que va a traer como consecuencia pues, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad arterial eh, coronaria, no específicamente coronaria, sino a cualquier nivel coronarias, cerebral, renal, hígado, entonces en toda la microcirculación. Entonces el aumento en la resistencia, en los niveles en el aumento en la actividad del sistema renina, angiotensina y aldosterona, aumento en los niveles de leptinas, aumento en los niveles de quimiorreceptores, sí va a traer como consecuencia o va a ser como consecuencia de una lipotoxicidad por infiltración de células, pues de células grasas en todos los órganos de la economía, ¿sí? Normalmente el paciente obeso tiene niveles de péptidos natriuréticos más bajos, por lo tanto, la determinación de NTs pro NPs en este específico grupo normalmente son más bajos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros tomamos estos niveles, porque un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal en el contexto de un paciente obeso tendrá niveles de péptidos natriuréticos considerablemente más bajos. Y pues respecto a la fisiopatología de la miocardiopatía por obesidad, pues básicamente algo que se ha escrito y que es muy importante, sobre todo el 60% de los niños con obesidad tienen apnea obstructiva del sueño y hasta el 80% de los adultos con obesidad presentan esta misma sintomatología. Entonces, la apnea obstructiva del sueño va a producir hipoventilación, ¿sí? Hipoxia y acidosis, sobre todo durante el sueño profundo, y esto va a ocasionar pues hipertensión arterial pulmonar reactiva o hipoxémica, ¿sí? Que traerá como consecuencia pues disfunción derecha principalmente. Entonces, el aumento del tejido graso en en la economía va a traer como consecuencia pues un aumento en la cantidad o el volumen circulante. Normalmente estos pacientes con obesidad, con índices de masa corporal arriba de 35, pues tienen también linfedema, tienen un volumen sistólico aumentado, tienen un gasto cardíaco aumentado que va a ocasionar dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí? Mayor estrés parietal y por lo tanto una predisposición a desarrollar hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Con consiguiente disfunción, ya sea sistólica o diastólica, ¿vale? ¿Qué va a traer como consecuencia? Pues al final de cuentas una disfunción cardíaca. Entonces, estos pacientes habitualmente tienen volúmenes o fracciones de eyección normales con disfunción cardíaca, o sea, clínica de insuficiencia cardíaca, ya sea ganancia hidrosalina, deterioro de la clase funcional, pero típicamente tienen función cardíaca normal. Entonces, estos pacientes entran dentro de la categoría de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Y entonces, pues sumamos la obesidad a todos los factores de riesgo cardiovascular que ya de por sí un paciente tiene, ya sea factores genéticos, factores ambientales, ¿sí?
Pues las alteraciones relacionadas con la obesidad, como el riesgo metabólico, el endocrinológico, el inmunológico, el numeral, el hemodinámico, y esto va a condicionar pues desarrollo de dislipidemia, hipertensión, diabetes, y como consecuencia final, pues la enfermedad cardiovascular en todas sus vertientes: arritmias, fibrosis cardíaca, enfermedad isquémica coronaria, disfunción cardíaca con fracción de eyección normal, con fracción de eyección disminuido. Es como la marcha de un desarrollo cardiometabólico o una disfunción cardiometabólica en el cual el dato pivote o el gatilleo va a ser la obesidad. Y entonces, recordemos que cuando un paciente se infarta, es el estadio final de una enfermedad que inició años atrás, incluso durante la infancia. Y aquí tenemos un Doppler, un ultrasonido carotidio, ¿sí? En la micrografía, en la fotografía A, pues vemos en la vida fetal, ¿sí? En la vida embrionaria, perdón, en la vida fetal, perdón, y en el recién nacido. Aquí vemos en un paciente en la infancia temprana, en el cual ya vemos depósitos, ¿sí? En la íntima de la carótida, ¿sí? En la edad adulta, una proliferación del mismo depósito, ¿sí? Formación de cristales de colesterol y crecimiento de la placa, y finalmente ruptura de la placa con obstrucción parcial o total del vaso. Entonces es una marcha, ¿sí? Que inicia desde la infancia. Por lo tanto, los factores de riesgo cardiovascular deben controlarse desde la niñez. Y entonces tenemos varios tipos de lipoproteínas, unas grandes, otras pequeñas. Las grandes o bollantes, ¿sí? Generalmente, pues la partícula más grande de lipoproteína es el kilomicrón. Luego tenemos de, el colesterol de muy baja densidad, ¿sí? Que tiene una partícula tiene un componente de triglicéridos y un componente de colesterol. Luego tenemos las partículas pequeñas y densas, que es el colesterol intermedio y el colesterol de baja densidad, ¿sí? Y tenemos el colesterol bueno o el HDL, que es el que lleva el colesterol de la parte periférica al hígado para que sea eliminado. Entonces, entre más pequeñas sean las partículas, entre más pequeñas y densas, el riesgo de que éstas se precipiten y formen placas de ateroma es más alto. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos dislipidemia y aparte resistencia a la insulina? El hecho de tener niveles altos de insulina hace que las partículas, principalmente de LDL o las partículas pequeñas y densas, se hagan aún más pequeñas y más densas. Por lo tanto, estas partículas se hacen más heterogénicas cuando el paciente tiene resistencia a la insulina. Y entonces aquí existe otra pregunta que nos hemos hecho muchas veces o cuando tenemos algún tipo de estos foros. ¿El paciente con resistencia a la insulina deberá tener niveles más bajos de LDL o tendremos que tener un tratamiento más juicioso en este grupo de pacientes? Pues cuando nosotros tomamos niveles de LDL, ¿sí? Tenemos aquí cuatro personas con los mismos niveles de LDL, ¿sí? Pero algunos tienen niveles de LDL del mismo nivel, pero con partículas más pequeñas y más densas. Por lo tanto, serían cuatro pacientes con el mismo nivel sérico, pero con un riesgo cardiovascular diferente. Cada persona muestra el mismo nivel de lipoproteínas de baja densidad, pero entre más pequeñas sean las partículas, el riesgo heterogénico es más alto. Por lo tanto, un paciente puede tener niveles de 130 de colesterol de baja densidad sin resistencia a la insulina, pero un paciente puede tener niveles de LDL de 130 con resistencia a la insulina. Mismos niveles, diferente riesgo. Y eso simplemente por tener niveles de una dislipidemia primaria en este caso. Pero agréguenle si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si es sedentario. Todos esos riesgos son acumulativos y por lo tanto, pues evidentemente el riesgo cardiovascular se multiplica por el número de factores de riesgo que tenga. Entonces viene el paradigma de entre más bajo, mejor. Esto es variable porque cada país tiene su normativa respecto a los niveles de colesterol LDL. Por ejemplo, en Canadá dice, el ciudadano canadiense debe tener un nivel de LDL abajo de 75. No está legislado y no está normado en México, pero nosotros tomamos en cuenta
que un niño entre más pequeño, al igual que que el cuerpo humano envejece, los procesos metabólicos también lo hacen. Por lo tanto, somos menos eficientes en la eliminación de colesterol, de tal forma que entre más pequeños somos, nuestros niveles de colesterol también son más bajos, pero conforme avanzamos en edad, prácticamente o particularmente después de los 18 años, nuestros niveles de colesterol también son más altos. Y universalmente se ha establecido que un paciente debe tener niveles de colesterol LDL abajo de 100, ¿sí? Eso de manera universal. Pero eso también depende del riesgo. Por ejemplo, en México, la norma oficial mexicana número 37 y las guías del CENETEC establecen que todo paciente, todo mexicano debe tener un nivel de colesterol LDL abajo de 100, ¿sí? Y en el paciente de alto riesgo, abajo de 50. En Estados Unidos, la normativa es prácticamente igual según las guías de la AJA, ¿sí? Pero la Sociedad Europea de Cardiología tiene valores diferentes. El óptimo debería ser abajo de 100, pero un paciente de alto riesgo o muy alto riesgo debería tener niveles de colesterol abajo de 55. Igual en América Latina. Nosotros lo hemos establecido de una manera diferente. Por ejemplo, un paciente sin factores de riesgo debería tener niveles de LDL abajo de 100. Un paciente con factores de riesgo abajo de 50, abajo de 70. Pero un paciente con postinfarto o enfermedad coronaria isquémica ya detectada debería tener niveles de LDL abajo de 55. Entre más bajo, mejor. Pero cuando nosotros tomamos un perfil de lípidos, el perfil de lípidos nos mide colesterol total, ¿sí? Nos mide colesterol no LDL, colesterol HDL, perdón, colesterol no HDL. Y el colesterol HDL es el colesterol bueno, por así decirlo, pues es el colesterol que favorece la eliminación de las partículas de LDL del hígado. Por lo tanto, la los niveles de HDL deberían estar arriba de 40. Normalmente la población mexicana tiene niveles más bajos y esta es la dislipidemia más prevalente en México. Y este es el nivel de LDL. Este es un paciente posinfarto, ¿sí? Que cuando se infartó tenía 94 de nivel de colesterol LDL y una vez que inició un programa de rehabilitación cardíaca y que inició tratamiento, pues bajaron sus niveles de LDL a 29, ¿sí? Tenía triglicéridos de 215 que bajaron luego a 206 con una terapia full hipolipemiante. Pero hay una partícula que no está en el perfil de lípidos convencional, ¿sí? Que es la lipoproteína A. Entonces, por ejemplo, este individuo tenía niveles de lipoproteína A de 315. Entonces tenía HDL arriba de 40, LDL abajo de 50, pero tenía lipoproteína A de 319. Y la lipoproteína A por sí sola es un factor de riesgo aterogénico, independientemente de los niveles de LD, de las demás partículas. ¿Cuál es la importancia clínica de la lipoproteína A? Que esta está determinada genéticamente y al menos en México el 25% de la población tiene una mutación genética en el gen de la lipoproteína A que ocasiona, pues evidentemente, dislipidemia primaria por hipolipoproteinemia A. Y esta pues va a ocasionar enfermedad coronaria independientemente de los niveles de LDL y por lo tanto, aquí es otra pregunta que nos hemos hecho. ¿Será que esos pacientes que tienen enfermedad isquémica coronaria y que tenían niveles de HDL y LDL normales durante la enfermedad coronaria tenían niveles de lipoproteína A elevados? Pues la verdad es que no lo sabemos porque para que no viene, la lipoproteína A no viene en el perfil de lípidos convencional que nosotros pedimos cuando le solicitamos un paciente. Tenemos que solicitarlo extra. Generalmente cuando nosotros vemos un paciente con enfermedad cardiovascular, ya no está en los estadios iniciales de la marcha del síndrome cardiovascular renal y metabólico. La mayoría que llegan a nosotros pues ya tienen dislipidemias, ya tienen hipertensión, tienen obesidad, tienen pues al menos sobrepeso, tienen resistencia a la insulina o prediabetes, ¿sí? Entonces, la etapa siguiente en estos pacientes, pues es la enfermedad isquémica coronaria, ¿sí?
La mayoría de los pacientes que nosotros vemos están en un estadio 2 y el estadio 3 generalmente pues ya tienen disfunción cardíaca, ¿sí? O tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal y el estadio 4 pues prácticamente es la muerte. Lo que nosotros queremos es pues incidir en el estadio 0, ¿no? Pues que el paciente tenga unos buenos hábitos de sueño, que tenga una alimentación saludable, que haga ejercicio, que controle los factores de riesgo cardiovascular si es que los tiene y primero pues detectarlos. La monitorización continua, o sea, que el paciente tenga pues al menos tomarse la presión arterial una o dos veces por semana y evitar el hábito tabáquico, ¿no? Esto es prácticamente lo que nosotros quisiéramos ver, pero la mayoría de los pacientes que nosotros estamos viendo están en el estadio 2. Son hipertensos, tienen síndrome metabólico, tienen diabetes o prediabetes, tienen habitualmente algún grado de dislipidemia y algunos pueden tener ya lesión renal. Y hay algo que no estamos detectando, que es pues la insuficiencia cardíaca. Muchos de estos pacientes ya tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, la OMS lanzó su plan de acción, ¿sí? Sobre actividad física del 2018 al 2030. Y ellos, bajo esta justificación de que cada año podrían evitarse entre 4 y 5 millones de muertes si todas las personas se mantuvieran activas físicamente. Bajo el lema Cada movimiento cuenta, ellos establecieron unas metas respecto a cuánto debemos movernos, cuánto ejercicio debemos hacer. Entonces, la recomendación universal es que nosotros realicemos como mínimo 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa, 30 minutos, 5 días a la semana, para completar al menos 150 minutos. Y la actividad física moderada se refiere a nosotros realizar actividad física conversacional. Si tú estás haciendo ejercicio, caminando o bicicleta y puedes mantener una conversación, es una actividad física moderada que te gasta entre 3 y 6 METs. Y la actividad física vigorosa es aquella actividad que no es conversacional. Eso quiere decir que mientras nosotros hacemos o respiramos o platicamos. Cuando hacemos actividad a ese nivel lo llamamos actividad física vigorosa. Y adicionalmente deberíamos hacer al menos 2 días a la semana de ejercicios de fortalecimiento muscular que involucre los grandes músculos. Un programa de acondicionamiento físico completo debería incluir ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, flexibilidad y equilibrio. Entonces, para obtener beneficios adicionales, el paciente deberá hacer al menos 300 minutos de actividad física moderada o bien 150 minutos de actividad física vigorosa. Y no existe evidencia que hacer más de 300 minutos a la semana mejore de forma significativa la salud. Al contrario, cuando hacemos cargas de entrenamiento de más de 600 minutos a la semana, pues entonces provocamos remodelación cardíaca u otras alteraciones. Entonces, ¿cómo deberíamos realizar una evaluación cardiometabólica? Pues básicamente, pues historia clínica, factores de riesgo cardiovascular que el paciente tenga, realizar una somatometría completa, pero ojo, el peso y la talla dejan de tener utilidad clínica y empezamos a migrar hacia otro tipo de evaluación de la somatometría, ya sea por bioimpedancia, por resonancia magnética o por densitometría, ¿sí? Hacemos análisis de composición corporal. Y pues estudios de laboratorio, biometría química, electrolitos, insulina, perfil de lípidos ampliado, que incluye ApoA, ApoB, lipoproteína A, mapas, Holter, ecocardiograma, electrocardiograma, una ergospirometría y una calorimetría de esfuerzo. Uy, calorimetría basal. ¿Y por qué hacer un mapa? Entonces, cuando nosotros evaluamos la presión arterial, ¿sí? Esta es una chica de 42 años que mide unos 60 centímetros, pesa 101 kilos y le hicimos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿sí? Entonces ella estaba hipertensa, tenía TEAs de 170, 110 cuando nosotros la valoramos, ¿sí? Le colocamos el mapa y este fue el día que el mapa se colocó. Adicionalmente, una indicación que le hicimos a ella fue que tenía que hacer un programa de acondicionamiento físico al día siguiente. En la mañana tenía que levantarse y hacer 30 minutos de bicicleta. Así se le indicó prácticamente porque era lo que queríamos evaluar. Y la verdad es que vimos cosas muy interesantes. Normalmente cuando nosotros estamos en vigilia, nuestra presión siempre es un poco más baja que cuando estamos en sueño profundo. Esto se llama efecto Doppler. Cuando la presión arterial disminuye, cuando nosotros dormimos o estamos en sueño profundo, eso es normal, ¿sí?
Adicionalmente, este aparato pues, nos puede medir el ritmo cardíaco y tiene un oscilómetro que nos mide el nivel de actividad. Por ejemplo, esta persona estaba hipertensa durante la mañana, bueno, durante el mediodía, que fue cuando se colocó el aparato, y estuvo activa durante prácticamente hasta las 6 de la tarde, ¿sí? De las 6 a las 8 su actividad fue muy poca, su frecuencia cardíaca estuvo persistentemente, en este lado está el valor de frecuencia cardíaca, persistentemente elevados, arriba de 80, ¿sí? Pero una vez que la persona cesa la actividad, la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial baja, esto es en sueño profundo. Al siguiente día se mantiene en actividad, que es cuando estaba haciendo ejercicio. Pues una evaluación importante es que en el post-entrenamiento sus presiones arteriales se mantienen. Esto habla de que esta persona tiene un comportamiento más de estrés o ansiedad de la presión arterial. Y durante el sueño profundo, sus frecuencias cardíacas basales, pues son prácticamente 50 o menos de 50 en sueño profundo. Tiene un peso de 101 kilos. Entonces es una persona que tiene síndrome metabólico y que tiene aparte hipertensión arterial, pero con un comportamiento de normalización de la presión arterial después de una sesión de entrenamiento. Aquí sería importante, pues, continuar el estudio y ver cuánto le dura el efecto de normalización de la presión arterial después del programa, después de la sesión de entrenamiento, porque si eso logra controlar, entonces ella debería hacer un programa, una sesión de acondicionamiento en la mañana y otro por la tarde. Y con eso lograría mejorar, controlar su presión arterial al menos de manera sin requerir tratamiento farmacológico. Y evidentemente, pues tendría que hacer un programa para pérdida de peso. Cuando nosotros evaluamos la función cardíaca, habitualmente evaluamos la función metabólica también, de la manera en que cuando nosotros hacemos ejercicio, el primer sustrato energético que utilizamos pues es el ATP intracelular, pero ese nos dura prácticamente segundos, prácticamente para nosotros levantarnos de la mesa, ¿no? O de la silla donde estemos. Durante las primeras fases del entrenamiento, nosotros metabolizamos grasas, ¿sí? Y una vez que nuestro ejercicio se hace más intenso, empezamos a metabolizar carbohidratos. El problema cuando nosotros metabolizamos carbohidratos es que por cada molécula de glucosa que nosotros desdoblemos en glucólisis anaerobia, producimos una molécula de ATP y una molécula de lactato. Entonces, en las fases iniciales nosotros metabolizamos grasas, pero una vez que llegamos a un umbral en el cual empezamos a producir lactato, el pH se hace ácido y la entrada de ácidos grasos a las células se bloquea, por lo tanto, cae la utilización de grasas y aumenta la utilización de carbohidratos. Hay un punto que llamamos punto de Fat Max, que es el punto en el cual más grasas consumimos durante el entrenamiento, que prácticamente está en la meseta de la curva. Ese es el punto en el cual una persona debería entrenar si quiere perder peso. ¿Por qué? Pues porque si su frecuencia cardíaca aumenta a un nivel más alto, entonces ya no quema grasas, quema carbohidratos. Y eso nosotros lo podemos medir pues en vivo, ¿no? Cuando hacemos nosotros una ergoespirometría o una calorimetría de esfuerzo, en la parte inicial, nosotros podemos ver en verde el consumo de carbohidratos, en rojo, en negro, perdón, el consumo de grasas y en azul el consumo de oxígeno o VO2 max. Este individuo, por ejemplo, aquí en verde, en verdecito claro pueden ver la frecuencia cardíaca. Entonces aquí estamos en 80 y aquí estamos en 100. Cuando la frecuencia cardíaca está en 80, ¿sí? Entra a su punto de Fat max o punto de máxima oxidación de grasas. Pero cuando la frecuencia cardíaca supera los 100 latidos por minuto, ¿sí? En un entrenamiento intenso, el consumo de grasas disminuye y entonces el metabolismo es a expensas meramente de carbohidratos. Entonces llega a un punto en el cual produce demasiado lactato, hace acidosis metabólica y el paciente tiene que hacer pared. Termina la prueba. Entonces, si yo quisiera prescribir un programa de acondicionamiento para pérdida de peso, debería entrenar en esta zona, entre 80 y 100 latidos por minuto. Este paciente alcanzó 160 latidos en la prueba de esfuerzo máxima. Eso quiere decir que si él quiere bajar de peso, tendría que entrenar en una zona 2, entre el 60 y el 70% de su frecuencia máxima, que sería entre 96 y 111 latidos por minuto. Pero ¿qué pasa con los niños cuando tienen, pues, cuando son sedentarios, tienen obesidad o sobrepeso? Este es un chamaquito de 6 años, pesa 41 kilos,
tiene un IMC de 25, pero tiene un porcentaje de grasa de 42%, ¿sí? Tiene niveles de colesterol normales y los niveles de insulina pues prácticamente también están normales. Nosotros le hicimos una espirometría, una ergoespirometría, y algo que nos llama la atención es que este chamaquito tiene un consumo de oxígeno predicho de 52.2 y alcanzó 29.8, ¿sí? Que es el 57% del predicho. Y tiene una frecuencia cardíaca máxima de 214 y alcanzó 167, que es el 78%. Cuando una persona no puede alcanzar al menos el 80% de su frecuencia cardíaca máxima en esfuerzo, se llama incompetencia cronotrópica. Y cuando su consumo de oxígeno es menor al predicho para su edad, peso y talla, pues hablamos que su capacidad aeróbica está disminuida. Entonces es un niño pues sano, pero que tiene incompetencia cronotrópica y que tiene una capacidad aeróbica baja para su edad, peso y talla. Y algo muy importante, tiene una respuesta hipertensiva al ejercicio, ¿sí? O sea, normalmente cuando nosotros hacemos ejercicio es esperado que la presión sistólica en hombres pueda alcanzar 210 y en mujeres alcanzar 190, pero la presión diastólica nunca se modifica. Y este paciente tiene un aumento de 30 milímetros de mercurio de su presión arterial diastólica de la basal al final de la prueba. Y eso es una respuesta hipertensiva al ejercicio y es un factor de riesgo para que ese paciente haga hipertensión en un futuro no muy lejano. Este es otro chamaco, ¿sí? Él pesa 61 kilos, unos 50, ¿sí? Tiene un 19 kilos de músculo, 25.5 kilos de grasa, que tiene un porcentaje de grasa de 41.9%. Tiene colesterol total de 218, pero tiene un colesterol LDL de 144. Por sí solo, los niveles de LDL para él están dentro de rango o dentro de factor de riesgo para tener un riesgo cardiovascular elevado, pero además tiene niveles de insulina altos, 32.8. Entonces, un paciente de 13 años, ¿sí? 61 kilos, con un porcentaje de grasa de 41.2, que tiene dislipidemia y que tiene resistencia a la insulina. Entonces, la dislipidemia en presencia de resistencia a la insulina hace que las partículas de LDL sean más pequeñas y densas y por lo tanto el riesgo cardiovascular ha aumentado. Es un paciente que debería iniciar tratamiento hipolipemiante, además de todos los factores de riesgo cardiovascular, dieta, ejercicio, ¿sí? Pero este paciente deberá recibir tratamiento farmacológico. Cuando nosotros hacemos la prueba de esfuerzo, pues alcanza un consumo de oxígeno del 88%, ¿sí? Él debería estar alcanzando pues un consumo de oxígeno normal para su edad, peso y talla, o sea, el 100%. Eso quiere decir que sí tiene cierto grado de disfunción y alcanza el 93% de su frecuencia cardíaca máxima. Este paciente hace una prueba de esfuerzo máxima, o sea, lo llevamos al máximo de su esfuerzo que él puede dar, ¿sí? El punto de máxima oxidación de grasas y vean la presión arterial. Él tiene una presión arterial basal de 118/77 y tiene una respuesta hipertensiva franca al ejercicio. Entonces, es un paciente pediátrico todavía, 17 años, que tiene obesidad, que tiene dislipidemia y que aparte tiene hipertensión. Todos los factores de riesgo para tener una enfermedad isquémica coronaria 30. Este es otro paciente, 14 años, 89 kilos, tiene un porcentaje de grasa de 34.4, ¿sí? Y cuando le hacemos una ergoespirometría, tiene un consumo de oxígeno de 31.3, que es el 70%. Tiene una capacidad aeróbica muy mala, ¿sí? Y tiene, pues, incompetencia cronotrópica también. Y algo que no se mide de manera rutinaria, pero que nosotros hacemos habitualmente cuando hacemos evaluaciones cardiometabólicas, es cuánto tiempo tarda en recuperarse completamente el metabolismo y el paciente estar listo para hacer un nuevo ejercicio. Cuando nosotros hacemos actividad física vigorosa, llega un momento en que paramos y decimos, ah, ya estoy listo para volver a correr. Pero la sensación subjetiva de que estamos recuperados es muy diferente a la recuperación celular. Una vez que el pH cae, ¿sí? La entrada de grasa a la célula pues disminuye y el metabolismo es a expensas meramente de carbohidratos. Pero el tiempo que tarda en recuperarse la función metabólica normalmente es entre 4 y 6 minutos, ¿sí?
Cuando un paciente tarda más de eso, hablamos que tiene un retardo en la recuperación metabólica y eso es un indicativo ya sea de fatiga, de pobre entrenamiento o en pacientes o en atletas de alto rendimiento que están muy bien entrenados, cuando tienen tiempos de recuperación muy altos, habla de que están sobreentrenados. En este caso es un paciente que tiene capacidad aeróbica disminuida, o sea, tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con fracción de eyección normal, con síndrome metabólico y pero no tiene una respuesta hipertensiva al ejercicio, tiene un comportamiento normal de la presión arterial. Este es otro paciente, ¿sí? Pesa 91 kilos, 42% de porcentaje de grasa, tiene 29 kilos de músculo, 38 de grasa. Sus niveles de colesterol normales, pero vean qué pasa cuando le hacemos una prueba de esfuerzo. Este paciente tiene un consumo de oxígeno predicho de 40,8, alcanza 14,3, que es el 35%. Hablando de insuficiencia cardíaca, cuando un paciente tiene un consumo de oxígeno de menos del 50% del predicho o menos de 15, es un paciente que debería ir a trasplante cardíaco. Pero ¿cómo voy a trasplantar yo un paciente si tiene función cardíaca normal? ¿Sí? Entonces es un paciente que tiene capacidad aeróbica muy pobre, disfunción cardíaca y es un paciente que debería ir a rehabilitación cardíaca. Y pues respuesta hipertensiva al ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en una evaluación cardiometabólica? Pues primero hacemos bioimpedancia, hacemos análisis de composición corporal por bioimpedancia, vemos el peso, vemos el IMC y vemos el porcentaje de grasa. Luego hacemos una espirometría basal, ¿sí? En el cual sentamos al paciente, le tapamos la nariz y le hacemos una espirometría. Luego le colocamos una mascarilla y hacemos una calorimetría en reposo. Y posteriormente hacemos una prueba de esfuerzo, ¿sí? Tratamos de llevarlo a su máximo metabólico. Luego tenemos una fase de recuperación activa, que prácticamente está muriendo después de la prueba, ¿sí? Entonces, hacemos una fase de recuperación que dura más o menos unos 3 minutos. Después de que llega a su máximo, sigue caminando lento, ¿sí? Y luego hacemos una fase de recuperación pasiva. El paciente se sienta y esperamos a que tenga la recuperación completa, o sea, que su pH mejore, a que su volumen minuto mejore, o sea, el volumen el volumen respiratorio mejore. Y entonces hablamos que tiene una recuperación total. ¿Cuál es la importancia de esto? Que hay arritmias que se presentan generalmente durante la recuperación en la prueba de esfuerzo, como las taquicardias catecolaminérgicas. Entonces, es importante evaluar al paciente un tiempo prudente después de la prueba para evaluar y para determinar que no tiene ningún compromiso cardiovascular y que puede hacer su vida completamente normal. Pero bueno, este paciente, evidentemente, pues sí tiene sobrepeso, pero ven el consumo de oxígeno, tiene un consumo de oxígeno predicho de 35,4, ¿sí? Alcanza 24,1, que es el 68%, y tiene una frecuencia cardíaca de 156, que es el 83%. O sea, tiene una capacidad aeróbica muy pobre y también tiene respuesta hipertensiva al ejercicio. Aquí no hicimos la recuperación completa, pero paramos la prueba prácticamente en el minuto 7 de la recuperación. Tiene un retardo en la recuperación, pero evidentemente es porque tiene un mal acondicionamiento físico. Y este es otro paciente, 39 años, 101 kilos. Él estuvo en un programa de pérdida de peso con análogos GLP-1. Entonces, él actualmente tiene un porcentaje de grasa de 31,1, pero el IMC todavía lo clasifica como una persona con sobrepeso. Y aquí abajo tenemos los niveles de glucosa. En enero de 2024 tenía 207, 167 y actualmente tiene 98. Luego, em, los niveles de colesterol, él tenía 233 en enero, 198, actualmente tiene 192, o sea, ya dentro de rango de normalidad. Le hicimos una ergospirometría, él ya está en un programa de acondicionamiento físico y él alcanza un consumo de oxígeno predicho de 37,6, digo, un consumo de oxígeno total de 37,6 y un predicho de 32, tiene un consumo de oxígeno de 116%. Entonces, una persona con obesidad y sobrepeso, cuando pierde al menos el 20% de su peso basal, ¿sí? Tiene una mejoría notable en el consumo de oxígeno y podemos sacarlo de un rango de insuficiencia cardíaca, ¿sí? A función cardíaca normal, con el simple hecho de que pierda peso y, evidentemente, que haga ejercicio.
Y se fijan, también tiene un tiempo de recuperación muy largo, ¿sí? Es un paciente que evidentemente pues sigue con mal acondicionamiento físico, pero que la respuesta hipertensiva también ha desaparecido. Una vez que el paciente pierde peso, hace ejercicio, mejora su presión arterial basal y la respuesta hipertensiva al ejercicio disminuye. Entonces, como conclusiones, la inflamación cardiometabólica es un punto de convergencia entre la obesidad visceral, la disfunción endotelial, la resistencia a la insulina y el remodelado cardiovascular, configurando una entidad conocida como síndrome cardiovascular renal y metabólico. Y el exceso de tejido adiposo, en especial el visceral, actúa como un órgano proinflamatorio activo, liberando citocinas y modulando adversamente el metabolismo lipídico y glucédico. Y la obesidad en etapas tempranas de la vida, incluida la infancia, se asocia a alteraciones subclínicas, apnea del sueño, hipertensión, dislipidemia, disfunción ventricular, que condicionan un mayor riesgo de eventos a edad adulta. Y la prevención y el diagnóstico temprano mediante una evaluación cardiometabólica integral son la clave para modificar la trayectoria del riesgo. La actividad física regular es la intervención más costo efectiva y puede reducir millones de muertes prevenibles cada año si se implementa de manera poblacional. Y la salud cardiovascular se centra en la actividad física y el balance calórico. Eso quiere decir que comamos específicamente lo que necesitamos y que nos movamos de una manera más constante. Y eso es todo. Está apagado. Muy bien, Adrián, pues muchísimas gracias. Creo que es una charla bien interesante y bueno, primero no sé si tengamos preguntas o comentarios. El doctor Alejandro Chávez, excelente ponencia, muchas gracias. Adrián, bueno, a ver, mi primera pregunta es, evidentemente, esto va en función del riesgo cardiovascular, etcétera, pero ¿en qué condiciones el médico en general debe de tener estos estudios? ¿Cuándo hay que solicitarlos? ¿Cuándo hay que hacérselos? ¿Cuándo hay que ir contigo para hacer estos estudios en condiciones habituales, ¿no? Sin esos riesgos así tan marcados como el sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera. Mira, normalmente nosotros dividimos la evolución cardiometabólica a partir de los 35 años. Entonces, antes de los 35 años, nosotros evaluamos o tratamos de descartar condiciones congénitas, ¿no? O sea, pues, orígenes anómalos de las arterias coronarias, miocardiopatías primarias, todo eso respecto a la condición cardíaca. Evidentemente, un paciente o un médico de 35 años ya debería tener al menos un eco previo, un electrocardiograma previo, un mapa previo, un Holter previo, sí, o sea, una evaluación cardiológica, así como tomamos niveles de, no sé, química sanguínea, electrolitos o función renal. Es muy común que un médico se haga un screening de, no sé, un perfil de lípidos y una química sanguínea. Todos al menos una vez al año nos hacemos uno, o en algún momento nos pidieron uno, ¿sí? Entonces sabemos que por ahí a lo mejor estamos bien. ¿Cuál es el problema con el médico? Que hay tres factores de riesgo cardiovascular independientes, ¿sí? El primero de ellos es la falta de descanso o la falta de sueño. El segundo es la falta de actividad física y el tercero es la mala alimentación. Entonces, estos son los tres factores de riesgo cardiovascular independiente más directamente relacionados a mortalidad por esta causa, ¿no? Y el médico tiene los tres, ¿sí? O sea, no nos alimentamos bien, dormimos muy poco, habitualmente menos de 6 horas, o dormimos en pausas, ¿sí? Y habitualmente la actividad física, ¿sí? O sea, somos sedentarios, nos alimentamos mal y descansamos mal. Por lo tanto, pues tenemos los tres principales factores de riesgo cardiovascular independientes. Pero aparte, como consecuencia de no dormir bien, de no alimentarnos bien y de no movernos, pues hay algunas estadísticas que dicen que entre el 40 y el 60% de los médicos tienen al menos sobrepeso, ¿sí? Entonces, si eres médico, ya tienes los tres factores. Si tienes sobrepeso, si eres hipertenso, si tienes dislipidemia, pues ya tienes como todos los factores de riesgo de muerte temprana, ¿sí? Y de muerte temprana hablamos o de muerte temprana o de tener un desenlace fatal. Desenlace fatal se refiere a enfermedad cardíaca, en todas sus vertientes, ¿sí? Entonces,
Idealmente a los 35 años deberíamos tener una evaluación cardiometabólica completa y el perfil de lípidos ampliado, ¿sí? La lipoproteína A es una lipoproteína que tiene un determinante genético. Eso quiere decir que si te haces un nivel una vez y está normal, ya, no tienes que hacerte otro. Pero el 25% de la población mexicana tiene una mutación en este gen. Por lo tanto, el 25% de la población mexicana tiene una dislipidemia primaria que le va a ocasionar un desenlace fatal, ¿sí? En edades entre los 40 y los 60 años, que es más o menos donde la mayoría de las personas con enfermedad cardiovascular fallece. Entonces, volviendo a tu pregunta, idealmente, antes de los 35 años deberías tener una evaluación completa, ¿sí? Una evaluación completa, saber cuál es tu metabolismo, saber cuánta grasa consumes, cómo la consumes, si tienes alguna alteración en la prueba de esfuerzo, si tienes, no sé, un estudio completo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un simple estudio completo como el mapa, por ejemplo, te puede dar muchos datos de tu condición orgánica, ¿sí? Entonces, a esta edad. Digo, hay personas que buscan cosas muy específicas. Por ejemplo, los deportistas, pues buscamos cosas muy, muy específicas, como, no sé, quiero correr el maratón de Boston y quiero saber cuántos geles de glucosa me debo comer, ¿no? Pues eso también lo podemos ver nosotros, porque sabemos cuántas calorías consumes, cuánta azúcar necesitas después del kilómetro 20, por ejemplo, ¿sí? Para que consumas específicamente lo que necesitas, porque luego hay gente que se consume los geles que son estandarizados y que aparte de glucosa tienen sodio y terminan con diarrea en la carrera, ¿no? Y luego se evacúan en la carrera o tienen que salir de la carrera para ir al baño. Entonces, eso pasa cuando no haces una evaluación completa. Entonces, el deportista debe saber cuánto gasta, ¿sí? Cuántas calorías necesita, cuánto sodio pierde, o sea, si es un sudador salado, un sudador hipotónico, un sudador normotónico, porque ahí depende cómo se va a suplementar, con cuánto necesita de sodio. Y eso te ayuda a predecir también la recuperación. Hay pacientes que hacen hiponatremias severas en la recuperación y terminan con edema cerebral y terminan con cefalea por semanas, bueno, por al menos una semana, ¿sí? Por edema cerebral. Entonces, en un estudio cardiometabólico podemos ver todo, o sea, tu función cardíaca, tu función pulmonar y tu función metabólica. Cómo utilizas los sustratos, em, cuánto requieres, cuál es tu tasa metabólica basal, cuántas calorías necesitas para vivir, ¿sí? Y si necesitas hacer un déficit calórico, ¿cuál es tu límite? Entonces, es como una forma más personalizada de entrenar, de conocer cómo funciona tu cuerpo, ¿sí? Cuánto necesitas y cuándo te excedes. Hay una plática, digo, una pregunta de Alex que creo que a todos nos va a llamar mucho la atención. Se ha puesto muy de moda, ¿no? El tema del running, y pues de repente pasa, ¿no? Que lo más fácil y a lo mejor muchos empezamos así, me voy a inscribir a un medio y ya voy viendo, ¿no? Entonces me pongo a entrenar y me pongo a correr y etcétera. Pero entonces sería recomendable no solamente como dices, tener un eco, tener un electro, etcétera, sino realmente tener una ergospirometría para poder empezar a no solamente a hacerlo como ya formal o incluso a nivel competencia, sino únicamente para empezar. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues primero, mira, una ergoespirometría nos ayuda a nosotros a conocer tu capacidad aeróbica, primero. Nos ayuda, déjame ver si tengo por aquí una que pueda compartirles. Déjame, les voy a compartir una ergo. Ok. Este es el estudio completo que la máquina a mí me da, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es un chamaco de 15 años de edad, pesa 81 kilos, mide unos 78. Este chamaco hace triatlón, bueno, hacía triatlón. Entonces, cuando yo le hago una ergoespirometría, fíjate, él tiene un consumo de oxígeno de 63,6 mililitros, que es el 128 del predicho, en una prueba de esfuerzo máxima que alcanzó el 98% de su frecuencia cardíaca máxima. Es una prueba máxima y tiene una muy buena capacidad aeróbica. El VO2 es como la maquinaria, es como tienes un motor de BMW, un motor de Porsche o un motor de Bocho, ¿no? Pero evidentemente no te sirve de nada tener un motor de Porsche si tienes unas llantas de metal,
¿sí? Y quieres ir a subir el Everest, no, bueno, ir a subir, no sé, una montaña, ¿sí? Pues de nada te sirve, ¿sí? Es acorde a. Y en el deporte es exactamente lo mismo. Por ejemplo, pues un corredor de fondo necesita una característica, un corredor de velocidad necesita otra característica, un esgrimista una, un judoka otra, un taekwondoí otras. Entonces, tratamos de evaluar para lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y la verdad es que una prueba nos da un montón de datos. O sea, nos da un montón de cosas, ¿no? Entonces, con estos datos yo puedo calcular cuántas calorías consumes a los 2 kilómetros, a los 4, a los 6, a los 8, a frecuencias cardíacas de 160, a frecuencias cardíacas de 110, de 120, en fin. Y decirte, si vas a correr la maratón de Boston, probablemente en el kilómetro 16, nosotros tenemos una reserva de calorías más o menos de 2000 kilocalorías, ¿no? De glucosa. Pero tenemos una reserva de al menos 200.000 kilocalorías de grasa. Por lo tanto, tú debes ser metabólicamente eficiente metabolizando las grasas, no tanto los carbohidratos. Porque normalmente en carrera tú consumes tu tasa metabólica basal más una caloría por kilómetro, ¿sí? Por kilómetro por minuto, por kilo por minuto, perdón. Entonces, por ejemplo, tú, Charlie, tendrías un requerimiento basal a lo mejor, no sé, de 1800 kilocalorías, ¿sí? Y pesas, no sé, a lo mejor 80 kilos. Eso quiere decir que tú vas a consumir 80 kilocalorías por kilómetro. Y una maratón tiene 42, ¿sí? Entonces tú deberías andar consumiendo en una maratón, pues más o menos como unas 15.000, unas 5.000 kilocalorías. Tú tienes una reserva de 2.000 de glucosa. Y esa reserva te va a durar a lo mejor los primeros 10 kilómetros. Después del kilómetro 15 tendrías que tomar pues una suplementación de glucosa para tener energía suficiente y poder terminar la maratón, ¿sí? Después de eso nos da pues valores de intercambio de gases, pulso de oxígeno, función pulmonar, otras cosillas que luego son más importantes evaluar, ¿no? Y luego la calorimetría de esfuerzo. Por ejemplo, este chamaco, si te fijas, tiene un tiempo de recuperación prácticamente de 1 minuto. Y eso es muy importante entre atletas. Por ejemplo, el triatleta sale de la alberca y el tiempo que tiene que recuperarse es el tiempo en el que sale del agua, se pone las calas y agarra la bici. Y eso prácticamente dura, pues más o menos pues 1 minuto prácticamente, ¿no? Entonces este chamaco, ¿sí? Este chamaco desde que sale de la alberca, ¿dónde está el puntero? Tarda 1 minuto, ¿sí? O sea, desde que hace una prueba de esfuerzo máxima con un consumo de oxígeno altísimo, tarda 1 minuto en recuperarse. Este chamaco es una máquina, ¿sí? No toda la gente tiene esa capacidad. Esto es con algo con lo que tú naces. O sea, la capacidad metabólica es algo con lo que tú naces. Puedes entrenarlo, pero te va a costar años. Años tener un metabolismo, por ejemplo, como el del keniata, ¿sí? Esos tipos nos llevan años de evolución, ¿sí? O sea, nos llevan una ventaja en evolución que no la vamos a alcanzar, al menos no en el mundo occidental próximamente, ¿no? Entonces ellos, para que tú tengas un nivel de competencia de ellos, tienes que tener mucho tiempo de entrenamiento y haber entrenado mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, cuando tú corres una maratón específicamente, pues haces acidosis metabólica por hiperlactatemia, te deshidratas, haces desequilibrio electrolítico, tienes pues prácticamente puedes estar con niveles de glucosa muy bajos, puedes tener datos de neuroglucopenia. O sea, correr una maratón es un desafío súper interesante y súper importante teniendo un corazón sano y un metabolismo normal. Pero si tú tienes una miocardiopatía, si tienes una enfermedad coronaria, si eres diabético, si tienes una miocardiopatía hipertrófica, pues evidentemente eso pues es retar demasiado tu organismo, ¿sí? Para algo que de por sí es un reto fisiológico muy importante. Y si tú tienes una alteración en el corazón, en el metabolismo de los lípidos, la función pulmonar, vas a tener un desenlace fatal, ¿sí? Y lo hemos visto, en cada maratón siempre se mueren uno o dos de los que vemos que caen en la pista, pero no de los que se mueren en el post o en la recuperación, ¿sí? Porque muchos hacen edema cerebral y se mueren de estados epilépticos, ¿sí? En la recuperación por hiponatremias. Muchos hacen enfermedad isquémica coronaria que no se manifiesta inmediatamente. Si yo, por ejemplo, te tomara a ti niveles de troponinas
en el post-maratón estarían altísimas, ¿sí? Y eso pues es daño miocárdico que va a ocasionar fibrosis progresiva. Entonces, el deporte de alto rendimiento no es fisiológico para nada, ¿sí? Y va a ocasionar complicaciones. Por eso es importante saber que tienes un corazón sano, que vas a someter a un esfuerzo, ¿sí? Pues sobrehumano, ¿va? ¿Por qué? Pues porque si yo con mi pobre capacidad aeróbica y aparte con mi miocardiopatía, pues corro un maratón, pues me voy a morir, ¿sí? Entonces es súper importante una evaluación completa antes de... Y aparte, si vas a empezar a entrenar, es importante conocer cuál es tu capacidad aeróbica, saber dónde vas a empezar, qué tienes que mejorar para mejorar tu capacidad. Y si voy a correr la maratón, pues es importante saber cuánto requiero de calorías, en qué kilómetro me voy a quedar sin energía, en qué kilómetro me debo suplementar, con cuánto me debo suplementar. Porque, por ejemplo, tú si corres una maratón y te comes, no sé, 80 gramos de glucosa y, no sé, 200 mil equivalentes de sodio, pues es una carga osmolar muy importante para el intestino y que probablemente no necesites. Te va a Ujú, dar diarrea y te ujú. vas a terminar evacuando en la competencia o vas a tener que terminar y salirte. Entonces, ahorita ya tenemos más medidas, ¿no? O sea, hay países que hacen selección de talentos con pruebas cardiopulmonares. Nosotros, pues, todavía no estamos en ese nivel, pero por allá vamos. Y evidentemente un atleta, entre mejor entrenado esté, entre mejor suplementado esté, entre mejor evaluado esté, pues las posibilidades de que tenga un éxito respecto a los demás que no hacen lo que él hace, pues son segundos, ¿sí? Y en competencias, segundos marcan la diferencia entre quedarte dentro o fuera del podio. Buenísimo. Perfecto. No sé si alguien más tenga preguntas para el doctor Adrián. ¿Dónde te encontramos? Déjanos tus datos. Estoy en la Narvarte Poniente por cerca de Parque Delta. Por ahí tienen su casa. El día que nos quieran visitar, pues estaremos. Ahora bien, para hacer una prueba de esfuerzo hay varias cositas que tenemos que tomar en cuenta. Primero hay que estar en ayuno, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Pues porque luego te pueden dar ganas de vomitar y vomitas, ¿no? Luego, em, tienes que haber dormido al menos 6 horas antes, o sea, 6 horas la noche previa. No debes haber consumido té, café, chocolate, teína, teobromina, ni bebidas energizantes, porque eso aumenta tu frecuencia cardíaca. Ya lo que nosotros evaluamos es la frecuencia cardíaca en reposo y la recuperación. Entonces, cuando tú tienes alguna metiljantina, pues tu frecuencia cardíaca está alta y eso nos da falsos negativos, ¿no? Y pues ropa adecuada para hacer ejercicio y llevar un acompañante, porque luego muchos se sienten un poco mal, ¿no? Digo, normalmente tomamos niveles de lactato posteriores y hay gente que tiene 20, pero hay gente que tiene 8, por ejemplo, ¿no? Ok, Entonces eso es muy importante. No los mandamos a su casa hasta que sus niveles de lactato estén normales. va que va. Perfecto, Adrián. Bueno, pues la verdad es que es súper interesante. Esta plática queda grabada, y por ahí les comparto el link, y pues definitivo nos vemos muy pronto por ahí contigo. Te escribo más tardecito. Vale, Muchas cuídense. gracias. Buenas noches a Bye. todos. Gracias. Bye.